eh, vamos a programar en estas semanas, en sobre todo las primeras 4 semanas de la unidad, que los tópicos son bastante amplios. Bien, la sesión teórica de hoy corresponde al tema de anticonvulsivantes. Para ello vamos a conversar, como siempre, algunos aspectos básicos sobre las convulsiones, las epilepsias y su fisiopatología. Primero es importante, si bien no estamos en el curso de neuro, y esto ya lo van a ver cuando lleven dicha rotación clínica, pero existen diferencias entre ambos términos. Convulsión básicamente hace referencia a una respuesta motora. Vamos a colocar el lápiz por aquí. Listo. Entonces, convulsión hace referencia a una respuesta motora, ¿ok? Que se evidencia mediante contracciones rítmicas, usualmente de tipo clónicas. La convulsión es un evento aislado, es transitorio, como consecuencia de una activación desordenada, excesiva, sincrónica y rítmica de un grupo de neuronas, usualmente en el área motora, pero realmente podría ocurrir en cualquier región de la corteza cerebral. Y entonces estas poblaciones neuronales se activan de forma sincrónica, o sea, un conjunto de ellas al mismo tiempo, y de forma desordenada, ¿no? Pudiendo observarse los gráficos que vemos aquí en el electroencefalograma. Y de hecho todavía no somos expertos en leer electroencefalograma, pero ya por adelantado podemos ver que hay unas ondas súper feas por aquí, ¿no? Y básicamente esto es un reflejo de la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Entonces, nuevamente, una convulsión es una respuesta eh, usualmente motora, que se traduce en movimientos clónicos, eh, que justamente, valga la redundancia, es una respuesta a una activación de un grupo de neuronas de forma normal. Mientras que epilepsia es una condición clínica, un ente nosológico, el cual es considerado una enfermedad como tal y se caracteriza por tener episodios repetitivos de convulsiones. ¿Ok? Es un trastorno del sistema nervioso central crónico, no es transmisible, pero sí existe un componente familiar, el cual muestra varios episodios, ¿ok? Varios, de hecho su diagnóstico implica mayor o igual a 2 episodios de convulsiones que pueden tener un rango amplio, ¿no? Desde alteraciones motoras, que son las más comunes, hasta alteraciones auditivas, visuales, por acá vamos a poner visuales, auditivas, autonómicas, entre otros, que justamente debido en algunos casos a alguna etiología, como algún tumor, por ejemplo, algún traumatismo o por alguna causa metabólica, se, se condiciona a que un grupo de neuronas constantemente y periódicamente esté generando estas descargas, ¿ok? Y eso se traduce ya en una enfermedad que, como lo hemos repetido, tiene como característica principal la presencia de episodios convulsivos de forma continua o intermitente y de forma repetitiva. Frente a ello, existe una clasificación. Todo esto lo estoy tocando de forma muy general, como les explico, ya que esto es neurología tal cual, pero tenemos que de todas maneras tener algunos conceptos. Un segundito, me esperan aquí, por favor.
Listo. Entonces, continuando, todos estos trastornos epilépticos se clasifican de acuerdo al tipo de crisis que experimenta el paciente. Y en función a eso, tenemos crisis parciales y crisis generalizadas. Las crisis parciales, como su mismo nombre lo menciona, se caracterizan porque una parte, es decir, un grupo neuronal aislado, que es aquel que se activa y genera la manifestación, que en este caso sería la convulsión. Se divide en dos tipos, simple y compleja. Las simples son aquellas en las cuales no hay alteración de la conciencia. No alteración de la conciencia. Y sus manifestaciones dependen del tipo de área en la cual se ubica esta población de neuronas que van a activarse. Puede haber manifestaciones motoras, movimientos motores. Por ejemplo, hay algunos pacientes que un solo brazo se les mueve o un solo grupo muscular. Hay pacientes que tienen alucinaciones visuales, otros alucinaciones auditivas, otros incluso alucinaciones somatoestésicas, ¿no? Algunos sienten, por ejemplo, hormigueos, ¿no? En una zona puntual que obedece justamente a una activación localizada de la corteza somatosensitiva. Entonces, realmente esto es muy variado. El paciente es consciente, por eso es una convulsión simple, no hay alteración de conciencia, está despierto, lúcido y experimenta este proceso. Mientras que la convulsión compleja implica ya una alteración del sensorio. O sea, el paciente durante ese momento pierde la conciencia, ¿no? En algunos casos se desmaya, en otros casos puede estar despierto, pero no es consciente y no se acuerda del cuadro. Y de igual manera, ¿no? Puede obedecer a distintas manifestaciones, pero siempre lo más frecuente son las manifestaciones motoras. Motoras, que es lo más frecuente siempre. Por otro lado, las crisis generalizadas implican ya una activación inicial de un foco, o sea, hay un foco inicial, un grupo de neuronas que inician la crisis convulsiva, pero posteriormente se activa básicamente casi toda la corteza cerebral. Condiciona una activación de toda la corteza cerebral, por eso se le llama generalizada. Las más comunes son las tónico-clónicas, son las más comunes. ¿Ok? Las tónico-clónicas. Ahora, las tónico-clónicas implican que el paciente está despierto normal, de un momento a otro se pone rígido, es la fase tónica, y luego empiezan movimientos espásticos en todo el cuerpo, que es la fase clónica, y finalmente el paciente permanece dormido durante un tiempo y despierta progresivamente. Este es el cuadro más común. Luego tenemos puramente convulsiones tónicas, que se evidencian generalmente con rigidez del paciente, puramente convulsiones clónicas o las crisis de ausencia, en las cuales el paciente básicamente puede estar haciendo cualquier actividad, de un momento a otro fija la mirada, es como si se perdiera en el tiempo y el espacio, ¿no? Pasan unos segundos, usualmente dura menos de un minuto, y vuelve a retomar la conciencia y no se acuerda de este episodio, ¿no? Entonces, en todas ellas hay una activación de toda la corteza cerebral y lo que sucede aquí es que el paciente tampoco se acuerda, hay alteración del sensorio. Ahora, el detalle es que para cada una de ellas hay uno o más fármacos que son de primera elección. Entonces, eso lo vamos a ver conforme avanza la sesión. Bien, frente a ello, se estudia un conjunto de fármacos con distintos mecanismos de acción. Esto no es como los AINES que todos tienen el mismo mecanismo, no. Aquí son distintas sustancias heterogéneas, son distintos fármacos que cada uno tiene diferente mecanismo de acción. Pero el detalle es que todos cumplen una función y es prevenir, evitar o contrarrestar estas convulsiones. Y por ende se llaman fármacos anticonvulsivantes. Ahí está la abreviatura de FAC.
Y tenemos 3 generaciones, los de primera, segunda y tercera generación. En la sesión de hoy vamos a ahondar en estos 2 grupos. ¿Okay? Los de tercera solamente, realmente la mayoría está en investigación, no muchos están disponibles y se usan para casos refractarios. En el caso de los fármacos de primera generación anticonvulsivantes tenemos varios, a la cabeza fenobarbital y fenitoína, pero tenemos otros también, por ejemplo, carbamazepina, tenemos ácido valproico o valproato, tenemos, por ejemplo, etosuximida, entre otros que los vamos a ir evaluando conforme pase la sesión. En los de segunda generación tenemos algunos más relacionados con el GABA y con mecanismos de acción mucho más específicos. Por ejemplo, tiagabina, tenemos vigabatrina, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, topiramato, por ejemplo, también, entre otros. ¿Okay? El grupo es amplio, solamente estamos mencionando los más puntuales. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, nuevamente, como casi en todos los fármacos, lo de primera generación son efectivos, sí. Son antiguos, tienen mecanismos de acción menos específicos. En algunos casos, presentan más reacciones adversas y tienen más contraindicaciones. Mientras que los de segunda generación son más efectivos en algunos casos, tienen mecanismos de acción más específicos, tienen menos reacciones adversas y tienen menos contraindicaciones. ¿Se pueden combinar? Sí. De hecho, algunos de segunda generación también tienen otros usos, no solamente son anticonvulsivantes. Y usualmente se usan como terapia coadyuvante por su costo, ¿ok? Algunos por tener un mecanismo tan efectivo, o mejor dicho, por tener un mecanismo tan específico, no logran inhibir adecuadamente todas las poblaciones neuronales, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando fármaco por fármaco y ahí se van a dar cuenta de esto, pero de forma general son algunas características. En el caso de los FARC de tercera generación son mucho más específicos aún, y se usan usualmente en casos refractarios. Estos básicamente no los vamos a tocar, pero para que tengan algunas nociones, hay uno que se llama rofinamida, retigabina, por ejemplo, Hay otro que se llama brivarocetam, y así sucesivamente. Hay un montón de fármacos de este grupo. ¿Ok? Vamos a hablar ahora tal vez de la parte central. Aquí sí presten bastante atención. Nuevamente vamos a resumir un poquito de fisiopatología y en base a esto vamos a hablar del mecanismo de acción en general de los anticonvulsivantes. ¿Ok? Bien. Las neuronas son células excitables, ustedes ya lo saben, que tienen fases de activación y desactivación. Y esto se traduce en el cambio en el potencial de membrana, que usualmente es negativo, y mediante el ingreso de iones positivos, la célula se despolariza, lo cual se traduce en un impulso eléctrico, y luego se repolariza, ¿ok? En otras palabras, la despolarización es igual a excitación, y la repolarización es igual a reposo, ¿ok? Y en algunos casos existe un estado de hiperpolarización en la que, digamos, la célula se vuelve resistente a estímulos hasta que posteriormente nuevamente llega otro estímulo y genera un potencial de acción. Eso ya lo conocen de sobra por fisio.
Frente a esto existen cationes, sobre todo positivos, ¿no? Como el calcio y el sodio, principalmente el sodio, que se encargan de la excitación, mientras que existen algunos cationes como el potasio que permanece en el intracelular y que sale, y al salir genera cargas negativas netas en el interior y que participa en la hiperpolarización. Asimismo, principalmente existen dos neurotransmisores, uno que es excitatorio, que es el glutamato, y uno que es inhibitorio, que es el GABA. El glutamato funciona mediante tres tipos de receptores: el receptor AMPA, el receptor kainato y el receptor NMDA. NMDA. Lo que hacen básicamente estos receptores mediante el estímulo del glutamato es permitir el ingreso a la célula de sodio y el ingreso de calcio. Y es por eso que al incrementar la polaridad positiva en el intracelular, el potencial de membrana se vuelve positivo y genera una despolarización, siendo un neurotransmisor excitatorio. Mientras que GABA lo que hace es introduce mediante su receptor, hay varios tipos, pero realmente aquí no son tan importantes. Mediante su receptor de GABA lo que hace es permite el ingreso de cloruro, un ion negativo, al interior de la célula. Y mediante el ingreso de cloruro a la célula, lo que sucede es que entran cargas negativas, el interior de la célula se vuelve más negativo y por lo tanto es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Ok? Es una onda de electroencefalograma normal, ¿no? Compárenlo básicamente con lo que habíamos visto ahí y a la vista sé que está todo sumamente alterado. Entonces el detalle aquí es que por algún motivo se altera la homeostasis entre estos neurotransmisores, el potencial de reposo de las células se vuelve más positivo. ¿Por qué? Porque hay un incremento de los iones positivos o una disminución de los iones negativos, y esta disminución del umbral conduce a que repetidamente se produzcan salvas eléctricas o impulsos eléctricos continuos, como vemos aquí, y esto se traduce finalmente en una actividad eléctrica sincrónica pero anormal de distintas poblaciones neuronales, lo cual se traduce en manifestaciones clínicas como las convulsiones. Ahora, aquí dos ejemplos de mutaciones solamente para que podamos reforzar este concepto, ¿no? Normalmente el interior de la célula es negativo, ¿ok? Y se mantiene en un constante equilibrio, digamos, mediante el ingreso de sodio, una carga positiva, y la salida de potasio. O sea, entran cargas positivas y salen cargas positivas, ¿no? Por lo tanto, el interior permanece negativo. En algunas patologías, por ejemplo, el canal de sodio se vuelve más permeable de lo normal y entra más sodio. Al entrar más sodio que lo que sale potasio, el interior se vuelve positivo y se generan pues distintos potenciales de acción repetitivos, lo cual conduce a un cuadro epiléptico. De igual manera, en otra mutación, por ejemplo, el canal de sodio está ok, pero el canal de potasio se vuelve mucho más permeable. Entonces salen más cargas positivas, se alteran otro tipo de electrolitos en el interior y de igual manera se producen otro tipo de ondas distintas, ¿no? Entonces, el chiste acá básicamente es lograr entender el equilibrio de iones, tanto en el intra como en el extracelular, entender que estos iones van a ser modificados por algunas sustancias como GABA, como glutamato, por ejemplo, y entender que esto va a ser lo que genere una excitabilidad neuronal. Y sobre esto van a actuar los fármacos anticonvulsivantes. Otro aspecto importante es el tálamo, ¿ok? En el tema del tálamo, durante cuadros convulsivos, y no quiero ahondar mucho en esto, pero básicamente hemos hablado, por ejemplo, que en convulsiones generalizadas toda la corteza se activa. Existe un foco, por ejemplo aquí, un foco epileptógeno que se hiperactiva y esto genera que la señal eléctrica se disemine a toda la corteza cerebral. El detalle aquí es que en las crisis generalizadas y en algunas, como las crisis de ausencia, existe
un circuito córtico talámico, es decir, en esos tipos de crisis especialmente se hiperactiva el tálamo también. Y de lo que normalmente el tálamo es una zona inhibitoria, lo que sucede aquí es que el tálamo empieza a descargar estímulos que perpetúan la excitación a nivel de la corteza. Y existe esta comunicación constante tálamo-corteza con estímulos excitatorios, y esto perpetúa y le da ciertas características a algunos tipos de convulsiones generalizadas. Es por eso también, y sobre todo el tálamo actúa mediante canales de calcio tipo T. Ojo con esto y acordémonos de esto. No es como la corteza que actúa con canales de sodio, que es lo más común, sino en el tálamo son importantísimos los canales tipo T de calcio. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, fármacos que actúen bloqueando canales de sodio no van a tener efecto en las crisis de ausencia, en las cuales participa el tálamo. Pero fármacos que actúen bloqueando también el canal de calcio, ahí sí van a tener efecto. Entonces, ojo con esto cuando veamos cada fármaco individualmente. Continuamos con esto, ¿no? Básicamente, todo este concepto complejo lo vamos a simplificar en dos cosas, glutamato y GABA. El GABA, como les había mencionado, principalmente gracias a su receptor GABA-A, ¿ok? Lo que hace es permite el ingreso de iones cloruro. Entonces, el interior del potencial del axón se vuelve negativo y por lo tanto no transmite la señal. Por otro lado, el glutamato lo que realiza mediante su receptor NMDA y AMPA, que son los dos principales, pero existe un tercero que es el kainato que también participa. Ojo con eso, lo que permite es el ingreso de iones sodio y calcio. Ojo, estos canales de calcio no son los canales tipo T que están en el tálamo, sino son canales tipo L, ¿ok? Acuérdense de esta diferencia cuando revisaron fisiología. Ahora, el glutamato, vuelvo a repetir, permite el ingreso de iones sodio y iones calcio, y lo que hace es vuelve positivo. Entonces, glutamato excita a la célula, permite la despolarización, permite la transmisión, GABA inhibe a la célula, bloquea la neurotransmisión, por así decirlo. Y este es el dibujo básicamente que resume los mecanismos de acción, ¿no? Básicamente tenemos, digamos, cuatro aspectos importantes, ¿ok? Tenemos GABA, glutamato, que lo hemos visto en la diapositiva anterior. Son 4 pilares aquí. GABA es 1, glutamato es 2. Canales de sodio voltaje dependientes son los terceros. Y los cuartos son canales de calcio tipo T. Si dominan esto, ya dominaron el tema de anticonvulsivantes. ¿Okay? Vamos a ver uno por uno. Canales de GABA. Receptor de GABA, el más común, GABA-A. Ya les había mencionado. ¿Qué sucede? Llega la molécula de GABA a una membrana posináptica que se liberó en una neurona presináptica. Se libera esto. Llegan las moléculas de GABA, activan este receptor y lo que sucede es que ingresa a esta célula un ion cloruro. Entonces, esto inhibe la neurotransmisión. Cumplimos con el GABA. Vamos con glutamato. Glutamato tiene 3 receptores. Ya habíamos dicho que los más importantes en este caso son AMPA y NMDA. Independientemente del tipo, llega el glutamato y esta es una molécula excitatoria. Por ejemplo, llega el receptor AMPA al glutamato y ¿qué sucede aquí? Ingresa sodio. Vuelve positiva a la célula, se sigue transmitiendo el impulso. ¿Ok? También mediante el receptor NMDA, que se permite el ingreso de calcio más 2. Vuelve positiva a la célula. Vamos a colocar acá, NMDA. Y realmente el receptor, el tercero, que es el de kainato, permite la entrada de ambos iones, pero mediante la salida de potasio. Vamos a graficarlo por aquí para que no quede en el aire. Imagínense el receptor de kainato. Entonces, entran 2 sustancias y sale una. Entra sodio
entra calcio y sale potasio. De esta manera, pese a que sale un ion positivo, el influjo, este es calcio más 2, ojo, el, la respuesta neta es un incremento de cargas positivas en el interior. Entonces, básicamente, el glutamato mediante estos receptores es una sustancia excitatoria. ¿Ok? ¿Qué nos sigue? Existe un canal de potasio que permite la salida de potasio. Existen canales de calcio tipo T. Acuérdense, esto no son los canales NMDA, ¿no? Sino son otro tipo de canales de calcio tipo T que acordémonos acuérdense, T está en el tálamo en este caso, ¿no? No solamente están ahí, pero para esta clase sí, están en el tálamo y lo que permiten es el ingreso de calcio, ojo con eso. Entonces ya cumplimos con este también. Y por último, no están graficados, pero existen canales de sodio. Por acá está, mira, así está graficado. Canal de sodio activado por voltaje. Entonces, ¿qué sucede en estos canales? Tanto a nivel presináptico como postsináptico, acá imagínense que está lo mismo. Cuando el potencial de membrana se altera por cualquier otro estímulo, se apertura este canal de sodio, ingresa sodio, y lo que sucede es que el potencial de acción se sigue diseminando. Es decir, por ejemplo, esta célula está positiva por voltaje y continuidad de voltaje, acá se abre un canal de sodio, ingresa sodio y esta otra neurona empieza a despolarizarse. Entonces, eso también es importante como parte, sobre todo, de la diseminación del impulso eléctrico hacia otras neuronas. Y bueno, observamos los distintos fármacos que actúan, ¿no? Por ejemplo, difenilidantoína, que es la fenitoína, actúa sobre el canal de sodio. Carbamazepina actúa sobre el canal de sodio. La motrigina actúa sobre el canal de sodio. Tenemos, por ejemplo, retigabina, que no lo vamos a tocar hoy en la clase, es de tercera generación, actúa sobre el canal de potasio, por eso no lo he colocado aquí como los mecanismos base. Pero, por ejemplo, gabapentina, pregabalina actúan sobre canales presinápticos de calcio, ¿no? Tiagabina inhibe la enzima GAT1, la GABA-transaminasa, eso lo vamos a ver en un momento, que es la que degrada la GABA. Levetiracetam actúa de forma específica sobre unas proteínas, las SB2A, que son las que contienen, digamos, un parte de la vesícula que contiene glutamato, ¿no? Ojo, etosuximida actúa sobre canales de calcio tipo T. Entonces, este fármaco sí va a ser efectivo en ausencias, todos los otros no lo son. En el caso del receptor GABA, por ejemplo, tenemos a las benzodiazepinas como el diazepam, a los barbitúricos como el fenobarbital, que van a actuar, a los anestésicos generales, algunos actúan aquí también, ¿no? Entonces, este cuadro básicamente es, digamos, lo más importante de la clase. Entonces, en función de esos mecanismos de acción, básicamente tenemos canales de sodio, que ya habíamos mencionado, canales de calcio. En algunos casos, acuérdense que el glutamato tiene que ver con ambos, ¿ok? De acuerdo al tipo de receptor. Pero tenemos canales de sodio activados por voltaje también, ojo, no nos olvidemos de eso, al tema del GABA, y un caso especial que son los canales de calcio tipo T, que también debemos acordarnos de eso, ¿ok? Fármacos principales, los más comunes, vamos a poner 2 o 3 por cada grupo. Fenitoína, por ejemplo, actúa directamente sobre canales de sodio. La motrigina también directamente sobre canales de sodio activados por voltaje. Carbamazepina actúa directamente sobre canales de sodio activados por voltaje. Canales de calcio. Pregabalina, por ejemplo, es uno. Pregabalina. Etosuximida es otro. Etosuximida. Y ojo, esta etosuximida actúa sobre canales de calcio tipo T. Ojo con eso. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí está vacío esto. ¿Ok? ¿Cuáles actúan directamente sobre GABA? Sobre GABA tenemos las benzodiazepinas a la cabeza, los barbitúricos como el fenobarbital,
Tenemos también la gabapentina, por ejemplo, que actúa directamente sobre GABA, tiagabina, retigabina también, entre otros. El ácido valproico o valproato, digamos, es el más completo, porque tiene acción sobre los tres aspectos. Y también, para variar, actúa sobre canales de calcio tipo T, o sea, también son importantes en las crisis de ausencia. Por acá tenemos al topiramato, que actúa tanto a nivel de sodio como a nivel de GABA. Y por acá, por ejemplo, tenemos al levetiracetam, que si bien es cierto actúa sobre las proteínas SB1, pero también tiene otras acciones sobre calcio, sobre GABA, entre otros, ¿no? Entonces, ojo, para cada fármaco vamos a analizar qué mecanismos de acción se están desarrollando como parte de ellos. Hasta aquí, y antes de pasar a fármaco por fármaco, ¿hay alguna pregunta? Bien, si no la hay, entonces continuemos. Muy bien. Fármacos de primera generación. Fenobarbital. Fue el primero desarrollado. Fue el primero de todos. El primer fármaco anticonvulsivante eficaz, pertenece a la familia de los barbitúricos, que son básicamente parte de los anestésicos generales, son fármacos hipnóticos, pero lo característico del fenobarbital es que fue el primero y prácticamente casi es el único que de los barbitúricos que tiene acción anticonvulsivante, o mejor dicho, que es un FAC a dosis menores a la hipnosis. Todos los barbitúricos tienen propiedades anticonvulsivantes. El detalle es que su función anticonvulsivante se da a dosis superiores a la hipnosis. Entonces, prácticamente primero lo duermes al paciente y después recién, si le incrementas la dosis, tienen efectos anticonvulsivantes. Pero fenobarbital es una excepción, ¿no? Sí es cierto, produce sueño, pero no logra hipnosis total, o sea, no logras dormir totalmente al paciente, sino antes de eso ocurre su efecto anticonvulsivante, ¿ok? Muy bien. Es económico, barato, pocamente tóxico. Vamos a ver algunos aspectos de farmacocinética. Existen presentaciones vía oral endovenosa. Para la vía oral tiene una buena disponibilidad, una disponibilidad de aproximadamente 70-80% en promedio. Pese a ello es de absorción lenta y tiene un efecto lento también. O sea, si tú, por ejemplo, le inicias hoy a un paciente la vía oral con fenobarbital, recién aproximadamente a las 60 horas se va a ver un efecto anticonvulsivante. O sea, prácticamente tienes que esperar más o menos unos 2 días y medio a 3 días para que recién tenga efecto. Antes de eso, el paciente va a seguir convulsionando. ¿Por qué? Porque tiene una absorción lenta y un efecto acumulativo. Su unión a proteínas plasmáticas aproximadamente 50%, en los libros te hablan entre el 40 al 60, un promedio de 50, y lo que sí tiene un efecto prolongado, o sea, demora en hacer efecto, pero una vez que hace efecto es bueno, tiene un efecto prolongado, un tiempo de vida media aproximadamente de 100 horas en adultos. Como parte de su metabolismo, se metaboliza aproximadamente el 75% del fármaco mediante citocromo P450 y se excreta en la orina, finalmente conjugado con glucurónido, y el 25% no se metaboliza y se excreta como fármaco puro en orina, o sea, inalteradamente, ¿ok? Entonces tienen aspectos bien curiosos a nivel de farmacodinámica, de farmacocinética, perdón. Como parte de la farmacodinámica, vamos a poner acá farmacodinámica, o sea, en otras palabras, mecanismo de acción, es un agonista del receptor GABA. ¿Qué significa? Ya hemos visto esto, ¿no? Se unen al receptor GABA y permiten que ingrese cloruro.
Ingresa cloruro e hiperpolariza la célula posináptica y de esta manera inhibe la neurotransmisión. Ahora, tiene un detalle curioso y lo vamos a poner en un cuadro. Otro uso, aparte de anticonvulsivante. ¿Qué sucede? Que los fármacos anticonvulsivantes de primera generación a la cabeza fenobarbital son inductores enzimáticos, pero de todos ellos el más potente es fenobarbital. Y aparte de inducir, habíamos visto que teníamos dos reacciones, ¿cierto? Reacción de fase 1 y reacción de fase 2. La reacción de fase 1 era reducción y oxidación, acuérdense de nuestra clase de farmacodinámica, y las reacciones de fase 2 son conjugación. Entonces, cuando nos referimos a que los fármacos son inductores enzimáticos, usualmente nos referimos a que actúan mediante el citocromo P450, o sea, modifican actividades de óxido-reducción, reacciones de óxido-reducción. Pero en este caso, el fenobarbital adicionalmente también tiene efectos sobre la conjugación con ácido glucurónico. Entonces, en algunos neonatos con problemas de hiperbilirrubinemia, en el cual la bilirrubina no se conjuga adecuadamente, se usa fenobarbital como inductor y como estimulante de la conjugación. Entonces, otro uso es la hiperbilirrubinemia neonatal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Dentro de los efectos adversos, principalmente el más común es sedación, induce sueño en los pacientes, y es por ello que no es tan utilizado como terapia de mantenimiento y se ha preferido otros fármacos. Ahora, si bien es cierto su uso prolongado genera tolerancia. Es decir, con el uso continuo de fenobarbital, este efecto inicial, que es el inducir sueño y el inducir sedación, es mejor tolerado progresivamente. Tenemos también algunos otros efectos importantes, como los trastornos de conducta. Trastorno de conducta, principalmente esto se observa en niños, o en algunos casos la excitación paradójica. Excitación paradójica. ¿Qué significa esto? Que se espera, por supuesto, que el fenobarbital, como es un estimulante del receptor GABA-A, pues disminuya todas las funciones cerebrales, ¿no? Reduzca la neurotransmisión en general, pero en algunos niños se observa curiosamente que los niños se vuelven hiperactivos, ¿no? Entonces, un efecto paradójico por ese motivo. Genera hipotensión, bradicardia también como parte de sus efectos adversos, puede predisponer a hemorragias porque actúa disminuyendo las concentraciones de vitamina K, ojo con eso también. En algunos casos parte de la RAM, y en general para todos anticonvulsivantes tenemos el síndrome de Stevens-Johnson, sobre lo cual tienen que leer porque se les puede preguntar. Stevens-Johnson es un efecto cutáneo que genera epidermólisis como respuesta a muchos fármacos, pero los grupos que más implicados están son los anticonvulsivantes. Genera angioedema también como parte de sus efectos adversos. Anemia megaloblástica por déficit de B12. Anemia megaloblástica, entre otros. Contraindicado en casos de porfiria aguda intermitente, cuando se administran también otros depresores del sistema nervioso central hay que tener cuidado. Ojo con su administración durante la gestación, gestantes. ¿Por qué? Porque se han asociado muchas malformaciones congénitas acá. Y en general, los FAC de primera generación, prácticamente casi todos tienen problemas en gestantes. ¿Ya? El detalle es que muchas veces uno tiene que evaluar, y esto como un comentario adicional, ¿no? Una gestante que convulsiona tiene sumamente riesgo. Entonces, de alguna manera tienes que cubrirla con algún tratamiento. Existen los FAC de segunda generación que se pueden usar en gestantes, que el riesgo es mínimo, son categoría C, pero el detalle es que son caros y muchas veces las gestantes no tienen
digamos, la economía para poder conseguirlos y el sistema de salud no lo facilita tampoco, ¿no? Entonces, no nos queda otra muchas veces, sabiendo que tienen efectos adversos, de utilizar esta valoración riesgo-beneficio y, pues, darle alguno de estos de primera generación a una gestante. Si bien es cierto, existe un riesgo de malformaciones congénitas, la probabilidad general es del 10 al 20%, pero a veces no nos queda de otra, ¿no? Y pese a que existen fármacos que no generan mayor riesgo en gestante, pero lamentablemente son caros y no están disponibles mediante los sistemas de aseguramiento. Entonces, ese es un detalle puntual. Fenobarbital es un potente inductor enzimático, eso ya lo vimos en una clase de primera unidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con otros fármacos. Prácticamente casi induce a muchos de ellos. Vamos a poner por acá interacciones. Induce a muchos de ellos, pero voy a mencionar algunos muy puntuales nada más, con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Anticonceptivos orales, anticonceptivos, ACOS. Se ha visto muchos casos y se reportan muchos casos que pacientes que toman anticonceptivos orales o usan anticonceptivos hormonales y usan fenobarbital podrían quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque el fenobarbital induce el metabolismo y disminuye la concentración de las hormonas que conforman estos anticonceptivos. Entonces, ojo con esto. Ojo también con usarlo con otros depresores del sistema nervioso, como por ejemplo con diazepam, ¿no? Con diazepam hay una interacción especial y es que diazepam aumenta la concentración de fenobarbital y fenobarbital, pese a que es un inductor enzimático de forma general, pero con diazepam, fenobarbital aumenta su concentración de diazepam también, ¿no? Diazepam aumenta la concentración de fenobarbital y fenobarbital aumenta la concentración de diazepam. Entonces, ambos efectos se potencian por un aumento en la concentración de ambos. Ojo con eso también. El segundo de ellos es primidona. Ojo que estoy mencionando aspectos puntuales y los más fundamentales. Ya ustedes tienen que revisar a más profundidad todos esos fármacos, ¿ok? Tenemos primidona, que ya no está usado mucho. Es un profármaco realmente. Son tabletas que al consumirlas, el hígado las transforma en fenobarbital. Entonces, primidona es un profármaco previo a fenobarbital. El detalle es que solamente lo transforma en fenobarbital en un 60% y el otro 40% en un metabolito que es el PEMA, que se denomina feniletilamanolamina, PEMA en resumen, y que tiene una acción anticonvulsivante pero muy leve también, ¿no? Ojo con eso. Entonces, como parte de la farmacocinética, bueno, se absorbe muy bien por vía oral, mejor que el fenobarbital incluso. Genera fenobarbital, que es un metabolito activo, y PEMA, que es otro metabolito activo también. Básicamente tiene una unión a proteínas plasmáticas menor al 10% y se eliminación exclusivamente por la orina. ¿Ok? Perfecto. Mecanismo de acción igual al fenobarbital, ya que se convierte en él. Como reacciones adversas iguales al fenobarbital, solamente hay que mencionar aquí algunas extra, como anorexia. Puede alterar el tema alimenticio en algunas personas, impotencia sexual también. Impotencia sexual, ojo con eso. Alopecia, caída de cabello, también se ha observado con primidona. Poliuria, ¿no? Un incremento del volumen y la frecuencia de las micciones. Interacciones. Una interacción muy curiosa. Si tú le das primidona y le añades fenitoína, como la fenitoína es un inductor enzimático, lo que hace es estimula esta conversión y aumenta la proporción de conversión a fenobarbital. Entonces digamos que este es un buen fármaco como para combinarlo con fenitoína. Ojo con eso.
Listo. Fenitoína es otro fármaco por excelencia anticonvulsivante, es una difenilidantoína derivado del ácido glicólico. No es el primero, pero sí es el que tiene más estudios de todos, el más usado, el más estudiado de todos los fármacos anticonvulsivantes, uno de los más usados actualmente también, y tiene la principal característica y cuál es su fama, que tiene un buen efecto anticonvulsivante, es un buen FAC, pero a diferencia del fenobarbital, tiene menor proporción de sedación, o sea, induce menos sueño, en otras palabras. Ese es un detalle importante, menor efecto hipnótico, por ende es más útil. Como parte de su farmacocinética, tiene una biodisponibilidad del 90%, entonces se absorbe muy bien por vía oral. Un detalle importante, por intramuscular no se aplica. ¿Por qué? Porque precipita en el entorno muscular. Entonces, no se usa vía intramuscular. Endovenosa sí se usa y es también bastante bueno la fenitoína. Es segunda elección en crisis convulsivas por vía endovenosa. Bueno, tercera. Primero es el diazepam, segundo el fenobarbital y tercero es la fenitoína. Unión a proteínas plasmáticas aproximadamente 95%. Tiene buen efecto aquí. Y un detalle también muy curioso de la farmacocinética es que la concentración en el plasma es igual a la concentración en el líquido cefalorraquídeo. O sea, atraviesa muy bien la membrana hematoencefálica, lo cual es importante para que tenga un efecto local. ¿Ok? Muy bien. Ojo y mucho cuidado aquí en pacientes con uremia, o sea, pacientes con disfunción hepática, que la urea se incremente. En estos casos, ¿qué sucede? Cuando un paciente tiene uremia, la unión a proteínas plasmáticas con fenitoína disminuye, por lo tanto, aumenta la concentración de la fracción libre y por lo tanto muestra efectos tóxicos. Entonces, ojo con eso, si por ahí se les plantea un caso de un paciente que tiene problemas de insuficiencia hepática. Ojo con eso. Muy bien. Este fármaco es uno de los que experimenta circulación enterohepática. Circulación enterohepática, lo cual se les preguntó en el examen. ¿Ok? Ojo con eso. Y acá hay muchos aspectos en farmacocinética en fenitoína, ¿no? Fenitoína sufre una eliminación dosis dependiente. Súper curioso es este fármaco y por lo tanto se les puede preguntar mucho aquí. ¿Qué sucede? A concentraciones menores a 10 microgramos por mililitro, experimenta una cinética de eliminación de primer orden. Y a concentraciones mayores a 10 microgramos por mililitro, experimenta una cinética de orden cero. O sea, se satura y la eliminación se vuelve constante. Mejor dicho, a concentraciones bajas, si aumenta la concentración, se elimina mayor cantidad de fármaco, pero llega a un tope, que son los 10 miligramos por mililitro, que si tú le das 20, 30, 40, la tasa de eliminación va a ser la misma. Entonces, digamos que se saturan los transportadores que ayudan a eliminar el fármaco. Ojo con esto, ¿ya? Mecanismo de acción. Actúa sobre los canales de sodio, ya habíamos hablado de eso, dependientes de voltaje. Actúa también sobre canales de calcio, ojo con eso, pero no los tipo T, sino los tipo L, canales de calcio tipo L. Principalmente esto de aquí. Muy bien. Al actuar sobre los canales de sodio, lo que hace es estabiliza la membrana e impide que el impulso convulsivo se propague. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más tenemos que hablar sobre fenitoína? Un poquito sobre sus reacciones adversas. Pero un detalle adicional antes que se me olvide, y es que fenitoína tiene, así como fenobarbital tiene otro uso, fenitoína también tiene otro uso y se usa como un antiarrítmico. Eso lo vamos a ver la otra semana. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, reacciones adversas. Puntuales de la fenitoína, bloqueo cardíaco. Ojo, es un antiarrítmico, también puede bloquear el corazón.
Bloqueo cardíaco principalmente de segundo o tercer grado. Bradiarritmias, que se pueden traducir en hipotensión. Puede generar alteraciones del equilibrio, ataxia, disartria. Y es un fármaco que induce fotosensibilidad, ojo con eso, lo cual muchas veces se traduce en un lupus eritematoso sistémico generado por fármacos. Ojo, fenitoína, lupus, ¿ok? Muy bien. En los niños genera un efecto bien curioso que es la hiperplasia gingival. O sea, las encías se hiperplasian. Hiperplasia gingival. Efecto adverso curioso propio de la fenitoína. Genera un aumento en la cantidad del vello facial y del vello corporal, hipertricosis. Entonces tiene efectos adversos también súper curiosos. Hay un efecto también que es el síndrome de guante púrpura. Pregunta de residentado también. Parte de la fenitoína. ¿Okay? Fenitoína, como parte de sus interacciones, es un inductor enzimático, como casi todos los de primera generación. ¿Okay? Entonces, ojo con muchos antibióticos que usamos, con anticonceptivos orales, ojo con la warfarina también, generan ambos disminución de la vitamina K, y fenitoína induce el metabolismo de warfarina. Asimismo, fenitoína es un autoinductor. O sea, si tú le das a un paciente constantemente fenitoína, con el tiempo va a disminuir su efecto porque induce su propio metabolismo y disminuye progresivamente sus concentraciones plasmáticas. Ojo también cuando lo interaccionas con paracetamol, con acetaminofén, con paracetamol. ¿Qué sucede? Induce su metabolismo y al metabolizar paracetamol disminuye su efecto analgésico, pero como ustedes saben y también se les preguntó en el examen, un metabolito del paracetamol es el NAPQI, entonces si aumenta su metabolismo, aumenta también el NAPQI, y ¿qué sucede? Aumenta la toxicidad del paracetamol. Así que ojo con eso. La carbamazepina es una carboxamida. A ver, vamos a ver igual algunos aspectos puntuales y tratando de avanzar un poquito. Su absorción es lenta, ¿ok? A diferencia de los dos primeros, absorción vía oral lenta, tiene aproximadamente una biodisponibilidad del 50 al 60%. Biodisponibilidad, una unión a proteínas plasmáticas del 75% en promedio. Aquí la concentración en líquido cefalorraquídeo es menor que en el plasma, pero igual llega, ¿ok? Igual llega, pero es menor que en el plasma. Tiene un metabolito activo que es el 10,11 epóxido de carbamazepina. Es autoinductor también, ¿no? Igual que la fenitoína es autoinductor, o sea, se induce a sí mismo. Y, bueno, tiene algunos efectos adicionales. A ver, uso. Fármaco anticonvulsivante es uno de ellos, se usa como antimaníaco, ojo con eso. Y se usa como antineurálgico, o sea, en pacientes con neuropatías también lo puedes usar. Básicamente, como parte de su mecanismo de acción, actúa a nivel de sodio, canales de sodio y canales de calcio, pero tipo L, nuevamente. Este efecto antineurálgico es porque tiene una acción sobre el núcleo del trigémino. Núcleo trigémino. Muy bien. Disminuye la conductancia al sodio, la conductancia al calcio, por ende estabiliza la membrana. Algunas reacciones adversas genera conjuntivitis, una curiosa, solamente los casos puntuales, ya porque tienen muchas reacciones adversas. Conjuntivitis, retención de orina, ojo con eso en pacientes sobre todo que tienen problemas prostáticos, impotencia sexual. Y lo más resaltante aquí es la hepatotoxicidad. Carbamazepina es hepatotóxico, ojo en pacientes con cirrosis, ojo en pacientes que tomen otros fármacos hepatotóxicos. Puede llegar a generar hepatitis. Genera elevación de transaminasas. Y tiene adicionalmente un efecto bien curioso,
que es la hiponatremia también. Ojo que hasta ahora ninguno de los demás tiene este efecto, pero carbamazepina sí, hiponatremia, ¿ok? Entonces, ojo con eso, retiene agua. Aquí el problema es que la carbamazepina retiene agua, entonces puede haber hiponatremia, edemas, entre otras cosas. Sus interacciones, casi similares a los anteriores, mucho ojo con los anticonceptivos orales, vamos a poner acá interacción. Con los anticonceptivos orales, ojo con eso, disminuye su efectividad. Y ojo con combinarlo con tramadol, porque en pacientes que convulsionan, cuando combinas tramadol con carbamazepina, disminuye su efecto la carbamazepina. Así que ojo con eso también. El valproato o ácido valproico casi es, digamos, el mejorcito de todos estos de primera generación, tiene un espectro amplio de acción. Es una molécula que es similar estructuralmente a GABA. ¿Ok? ¿Qué aspectos de farmacocinética nos interesan acá? Vamos a ver. Biodisponibilidad aproximadamente 90%. Se absorbe rápido. Ojo que si tú lo das con alimentos, y aquí hay que tener precaución, va a disminuir su absorción. Entonces, valproato siempre con estómago vacío. Ojo con eso. Unión a proteínas plasmáticas aproximadamente 90%. Y acá la UPP es dosis dependiente. O sea, y algo curioso, si tú aumentas la dosis de ácido valproico, ¿qué va a suceder? Disminuye el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Curioso, sucede con ácido valproico. Bueno. A diferencia de los otros fármacos que difunden y pasan a la barrera hematoencefálica por difusión, el ácido valproico o valproato tiene un transportador en la barrera hematoencefálica. Entonces, ojo con eso también. Su excreción, eliminación, netamente renal en un 97%. Perfecto. Mecanismo de acción. Varias cositas. Uno, lo más importante, actúa como un análogo de GABA por su efecto, pero también inhibe enzimas que metabolizan GABA. Inhibe enzimas que metabolizan GABA. Enzimas. Sobre todo la enzima GABA transaminasa. Entonces bloquea la degradación de GABA, por lo tanto el GABA como tal se incrementa en el espacio sináptico y tiene un mayor efecto, ¿no? Número 2, actúa sobre canales de sodio. Número 3, actúa sobre canales de calcio, pero ojo, canales de calcio tipo T. Ojo, entonces, y es útil para crisis de ausencia. Importante, porque acuérdense que aquí interviene el tálamo. Estamos hablando de un efecto a nivel de tálamo. Es eficaz casi sobre todo tipo de convulsiones, entonces es una alternativa para cualquier tipo de ellos. Por ende es un fármaco súper difundido, súper usado, y hay que tenerlo en cuenta. Seguimos entonces, reacciones adversas medicamentosas. Este es un fármaco súper hepatotóxico. Tiene toxicidad sobre el hígado, hepatitis tóxica, y sobre el páncreas. Es un fármaco que podría ocasionar pancreatitis como parte de su uso. ¿Ok? Ojo con eso. Generalmente los cuadros de hepatitis tóxica suceden en niños, en menores de 2 años. Los cuadros de pancreatitis se ven en adultos principalmente. ¿Ok? Puede generar encefalopatía. ¿Por qué? Porque genera hiperamonemia, o sea, mayor concentración y producción de amonio en la sangre como parte de un metabolismo hepático deficiente. Entonces puede llegar el paciente a sufrir encefalopatía por hiperamonemia. Otra reacción adversa importante son cuadros de depresión o de psicosis que podrían generarse como uso del ácido valproico. Y en lo que respecta a su uso con la gestación, se ha evidenciado asociación con la presencia de espina bífida. Ojo con eso. O sea, con defectos de cierre del tubo neural. Muy bien. ¿Qué más? A ver.
Alopecia también se ve, ¿no? Y un detalle bien puntual aquí. Los pacientes que toman ácido valproico, si tú le haces un examen de cetonas en orina, usualmente resulta positivo, pero es un falso positivo. ¿Ok? El valproato elimina, el metabolito del valproato eliminado en orina suele confundirse y dar un falso positivo para cetonas, ¿ok? Para cuerpos cetónicos en orina. Entonces, ojo con eso. Interacciones, y aquí algo curioso. Todos los FAC de primera generación son inductores enzimáticos, pero valproato es la excepción. Valproato es inhibidor enzimático. Ojo con eso, ¿ok? Es el único de los de primera generación que es inhibidor. Interacciona con la motrigina, y ojo con esto, no debemos juntarlos. Este es un FAC de segunda generación. ¿Por qué? Porque cuando juntas valproato con la motrigina se ha observado mayor prevalencia de NET, que es necrólisis epidermolítica tóxica. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso, es una complicación feísima. Búsquenlo porque se les puede preguntar de esto. Entonces, la necrólisis epidermolítica tóxica se ve mucho cuando se asocia valproato con la motrigina, por eso no se deben asociar. ¿Ok? Muy bien. Y por último, de los de primera generación, vamos a ir con etosuximida. Etosuximida es un fármaco relacionado estructuralmente o similarmente a los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué aspectos farmacocinéticos son importantes aquí? A ver, etosuximida es un fármaco que no se une a proteínas plasmáticas. Ojo con eso, una característica muy curiosa. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, algo común, metabolismo, 75% en el hígado, y el 25% no se metaboliza y se elimina en la orina directamente, sin cambios. Mecanismo de acción o farmacodinamia. Actúa directamente, este sí, sobre canales de calcio tipo T. Por lo tanto, también actúa en el tálamo y tiene su función en las crisis de ausencia. Entonces, ojo con esto también. Su principal uso, y es primera elección, en crisis de ausencia. ¿Por qué es primera elección? Porque su mecanismo de acción es directamente en los canales de calcio tipo T. Valproato también actúa en canales de calcio tipo T, pero es un mecanismo secundario, no es el principal. Por ende, es la segunda elección en crisis de ausencia. Mientras que la primera es etosuximida. Eso también siempre preguntan en ENAM, residencia y cosas así. ¿Qué más? Reacciones adversas. Como parte de las reacciones adversas, genera anemia plásica. Ojo, etosuximida bloquea, inhibe, deprime la función de la médula ósea. Entonces, anemia plásica es un efecto importante. Es uno de los fármacos que induce hipo. Pregunta de examen también. Fármaco que induce hipo, etosuximida. Euforia. Euforia. Como parte de... Voy a poner acá, euforia como efecto, pese a que la mayoría de los otros dan somnolencia, letargo, no, etosuximida estimula la función, genera euforia, igual que la fenitoína también hipertrofia gingival, glositis, inflamación de la lengua, hemorragia vaginal, ojo, es el único de los FAC que tiene este efecto, es una reacción adversa importante, urticaria también genera. ¿Ok? Muy bien. Por último, ya para acabar esta parte, interacciones. Interacciona en general con depresores del sistema nervioso central, con alcohol, neurodepresores, inhibidores de monominoxidasa, que lo van a exponer mañana, y con el haloperidol tiene un efecto curioso. Si tú le das
haloperidol y etosuximida a un paciente, el patrón, el tipo de convulsiones se cambia. Cambia patrón convulsivo. ¿A cuál? Realmente no lo sabemos. Puede cambiarse a otro tipo de epilepsia. Así que ojo con esto, no se debe asociar esto. ¿Ok? Y si lo das junto con ácido valproico, con valproato, ácido valproico es un inhibidor, inhibe las concentraciones de etosuximida y puede haber efecto tóxico. Así que tampoco se deben asociar. ¿O es uno o es el otro? ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces, yo sé que es bastante información. Vamos a tomarnos 15 minutos de pausa. Son las 17, tómense un café, coman algo. 11, son las 11 y 7, 11 y 22 continuamos con la segunda parte de la clase que es un poquito más corta. Son las benzodiazepinas, como ya lo han visto en el mecanismo de acción, pero eso lo van a ver lo vamos a ver en ansiolíticos en la sección del seminario, entonces ahí se va a ampliar un poquito más de eso. Realmente las benzodiazepinas actúan a nivel del receptor GABA y lo que hacen es estimulan el ingreso de cloruro, pero a dosis altas y algunos de ellos tienen efecto anticonvulsivante justamente por este mecanismo de acción. Muy bien. Los FAC de segunda generación, como les mencioné, tienen un efecto más específico. Fueron desarrollados con mayor finura, digamos, entre comillas, buscando modificar con más precisión este tono de los neurotransmisores que están implicados. Son eficaces contra crisis epilépticas resistentes a los de primera generación o son eficaces para otros tipos que no se tratan con FACs de primera generación, como por ejemplo el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de West, ¿no? Otras mioclonias infantiles también, entre otros. Se usan como fármacos independientes en estos casos particulares o como coadyuvantes a los FAC de primera generación cuando hay crisis resistentes a ellos, ¿no? Asimismo, son mejor tolerados, tienen menos efectos adversos, justamente por tener un mecanismo de acción más específico, pero al mismo tiempo no tienen el espectro amplio que tienen los FAC de primera generación. Bien, entonces vamos a ver algunos de ellos. El primero es vigabatrina. Vigabatrina es un análogo de GABA estructural, es un análogo estructural de GABA, farmacocinética, se absorbe rápido en aproximadamente 2 horas, tiene una biodisponibilidad cercana al 100%, o sea, es un muy buen fármaco para darlo por vía oral. Pese a ello, si tú le das al paciente con alimentos, entonces disminuye la biodisponibilidad, por ende, vigabatrina, al igual que valproato con estómago vacío, ¿ok? Curiosamente también no se une a proteínas plasmáticas, ojo con eso también. Se metaboliza prácticamente en menos del 5%, es otro aspecto interesante. Metabolismo menor al 5%. Y en su mayoría, como no se metaboliza, se elimina, eliminación renal, prácticamente casi de forma inalterada. O sea, como fármaco original. Muy bien. A diferencia de los de primera generación, que prácticamente todos son inductores, excepto el ácido valproico, que es inhibidor, en el caso de vigabatrina no tiene efecto inductor ni inhibidor, no efecto sobre CYP. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un análogo de GABA, o sea, se comporta como el GABA. Por lo tanto, compite con el GABA por la enzima que lo degrada. Entonces, inhibe de forma irreversible y es una inhibición suicida de la enzima GABA transaminasa.
¿Qué sucede? Esta enzima GABA transaminasa lo que degrada es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Pero lo que sucede es que la bigabatrina, que es estructuralmente casi similar, compite con GABA por el sitio de acción. Entonces se une y la bigabatrina se acopla de forma irreversible a la GABA transaminasa y por ende anula esta enzima, inhibe la enzima. Y por eso se llama inhibición suicida, porque se pierde esa molécula de bigabatrina, pero se inhibió de forma irreversible la GABA transaminasa. Por lo tanto, se incrementa la concentración de GABA en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica. Es un fármaco que siempre casi uso, vamos a poner acá, es como complemento de los FARC de primera generación. Hay que tener cuidado con este fármaco durante la lactancia y gestación. Vamos a poner acá, no durante estas etapas. Y vamos a hablar un poquito de sus reacciones adversas. Acá, bigabatrina tiene reacciones adversas súper curiosas. Trastorno del habla, disartria. Es una reacción adversa importante. Pérdida de la visión. En un 30% de los casos. Ojo con eso. Eso hace que no sea muy utilizado. ¿Qué tipo de visión? Si estos son los campos visuales, la pérdida es periférica y bilateral. Ojo con eso. Pérdida de visión periférica y bilateral. Y ojo, esta pérdida de visión es irreversible. Tú suspendes el fármaco, pero el paciente ya perdió la visión. ¿Ok? Afecta también el sistema auditivo. Pérdida de audición, disminución de audición y vértigo por afectación del laberinto. Entonces tiene este efecto también. Esofagitis e incluso hemorragia digestiva alta. Ojo con esto también. Y en los niños, retraso del desarrollo. Llegando incluso al extremo de retrasar la pubertad. Ojo con eso, con bigabatrina. Tiagabina es un análogo del ácido nipecótico, análogo de ácido nipecótico. Vamos a ver aspectos farmacocinéticos. Su absorción es buena, se retrasa por los alimentos, biodisponibilidad aproximada 80%. Sufre metabolismo hepático, este sí, al contrario que el otro, este sí se metaboliza bastante, un 99%, y se elimina en forma de conjugados por la orina. Se conjuga con ácido glucurónico, como la mayoría de fármacos. ¿Okay? Mecanismo de acción de la tiagabina. Inhibe el transportador de GABA, que es el GAT1. ¿Qué sucede? Recordemos, membrana o neurona presináptica, neurona posináptica. ¿Ok? Aquí hay vesículas que contienen GABA, se fusionan con la membrana, GABA se libera al espacio sináptico y actúa en su receptor, que es el GABA, permitiendo el ingreso del cloruro. Muy bien. Ahora, este GABA del espacio sináptico se recapta mediante un transportador que es el GAT. Entonces se recapta aquí y vuelve acá a envolverse en una vesícula. ¿Para qué se recapta? Para que el efecto dure cierto tiempo y luego se anule el efecto, ¿no? Eso sucede con todos los neurotransmisores. Tiagabina bloquea este transmisor, por lo tanto las moléculas de GABA se quedan aquí mucho más tiempo y interactúan con su receptor GABA y producen este efecto de forma continua. ¿Ok? Entonces de esa manera
actúa la tiagabina. Reacciones adversas medicamentosas, sus RAM. La habilidad emocional. Paciente en un momento está feliz y en otro momento está depresivo o triste. ¿Okay? Inestabilidad o la habilidad emocional. Alteración de la memoria. Petequias y psicosis. Sobre todo estas RAM ocurren al inicio y cuando ajustamos, o sea, incrementamos las dosis durante el inicio y durante el ajuste de tratamiento. Hay que tener cuidado también que tiagabina es hepatotóxico. Por lo tanto, está contraindicado cuando en pacientes con insuficiencia hepática. Ojo que tiagabina en la gestación es categoría C, o sea, relativamente es bien tolerado, pero está contraindicado durante la lactancia. No se usa en casos de lactancia. Perfecto. Gabapentina es otro análogo estructural de GABA. Es un análogo estructural de GABA. Se usa mucho, sobre todo no tanto como anticonvulsivante, sino como antineurálgico para problemas de neuralgia. Por vía oral tiene una biodisponibilidad del 50%, o sea, no se absorbe tan bien que digamos, ¿ok? Y aquí sí hay dos aspectos importantes. Si tú lo tomas con antiácidos, sobre todo los que tienen magnesio o aluminio, la biodisponibilidad disminuye en un 20%. O sea, esto es malo. Si ya de por sí de dos pastillas que tomas, por así decirlo, se absorbe solo una, con antiácidos se reduce mucho más todavía. Pero si lo consumes con alimentos ricos en aminoácidos, o sea, alimentos proteicos, la biodisponibilidad aumenta. Entonces, recomendación de gabapentina, consumirlo con alimentos proteicos. Es un fármaco que no se metaboliza, no metabolismo. Se elimina de forma inalterada por el riñón, o sea, por la orina en un 80% y por las heces en un 20%. Esto es eliminación. Mecanismo de acción que tenemos por aquí. La gabapentina es un análogo y es un precursor de GABA. No se metaboliza como fármaco, pero sí en su sitio de acción sufre cambios enzimáticos y se transforma en moléculas de GABA. Por lo tanto, es un precursor de GABA. Asimismo, estimula la enzima que metaboliza glutamato. Por lo tanto, disminuye la concentración de glutamato. Entonces, inhibe. Asimismo, inhibe o bloquea el receptor NMDA de glutamato también. E inhibe, y ese es el efecto antineurálgico que tiene, los canales de sodio voltaje dependientes. Así que ojo con esto también. Se usa como anticonvulsivante, nunca como monoterapia, siempre como un complemento. Pero el principal uso y lo que más utilizamos es como antineurálgico. Dolores neuropáticos, se utiliza gabapentina. Antineurálgico. ¿Por qué? Por su efecto en los canales de sodio voltaje dependientes. Reacciones adversas. Vamos a hacer un espacio por acá. Reacciones adversas. Intento de suicidio. En algunos pacientes se ha reportado que tuvieron algunas ideas suicidas por consumir gabapentina. La habilidad emocional, al igual que la anterior. Emocional. Pancreatitis, ojo con esto.
Este es de segunda generación, acuérdate que había un FAC de primera que hacía pancreatitis también. Impotencia sexual. Interacciones, algunas importantes. Si tú lo administras con morfina, aumenta la somnolencia. Si tú lo administras con antiácidos, ya sabes lo que pasa, se reduce la absorción. Ahora, ojo que yo estoy colocando las reacciones adversas más curiosas, por así decirlo, pero estas no son las más frecuentes. De hecho, lo más frecuente con gabapentina es el sueño, somnolencia y el mareo. Casi todos los pacientes que tú le das gabapentina, que se usa mucho como les explico, te van a decir que tienen demasiado sueño en el día o se sienten mareados. Entonces, ojo con esto también. Lo cierto es que con el uso crónico esto va disminuyendo. O sea, estos efectos va surgiendo tolerancia a estos efectos. Entonces, eso va disminuyendo con el paso del tiempo. La motrigina es un derivado de antifolatos. Vamos a reducir un poquito lo que escribimos para avanzar. Básicamente tiene muy buena biodisponibilidad, aproximadamente 98%. No interesa si le das con alimentos, los alimentos no interfieren. Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 55% aproximadamente y su concentración en líquido cefalorraquídeo es similar o igual a la concentración en plasma. Como mecanismo de acción, lo pusimos como ejemplo al inicio, es un bloqueador de canales de sodio voltaje dependientes. Entonces, por lo tanto, estabiliza la membrana. Estabiliza membrana. También es un inhibidor de receptores de serotonina. Es el único de los anticonvulsivantes que tiene efecto serotoninérgico, así que ojo con eso. Reacciones adversas. Importante aquí, y es la causa más común de que los pacientes dejen de tomar la motrigina, el exantema cutáneo. Ya salen ronchas, en otras palabras. Exantemas cutáneos es frecuente. Muy frecuente. Vaginitis también produce. Raro, pero un efecto curioso de la motrigina. Insuficiencia renal. Hay que tener cuidado en pacientes que tienen problemas renales. Rinitis alérgica también produce. Muy bien. En gestantes es un fármaco seguro, entre comillas, es categoría C. De hecho, los dos que más se usan en gestantes son la motrigina y levetiracetam. Entonces es un fármaco relativamente seguro en esa etapa. En lactancia hay que tener precaución, no está contraindicado. Lo que sí hay que tener cuidado en general con todos los fármacos anticonvulsivantes de no suspenderlos de forma brusca porque podría haber un efecto rebote en las convulsiones. ¿Ok? Interacciones, hay una importante que es de la motrigina con ácido valproico. ¿Qué sucede? Algo curioso. El ácido valproico incrementa la concentración de la motrigina, pero la lamotrigina disminuye la concentración de ácido valproico. Un efecto curioso también. Y por último, para ya acabar la sesión, topiramato, que es un derivado de D-fructuosa, un derivado azucarado, tiene como aspectos farmacocinéticos una biodisponibilidad por vía oral del 80%, se absorbe rápido, no se afecta con alimentos, solamente tiene una unión a proteínas plasmáticas del 15%, aspecto curioso, solamente el 20% sufre metabolismo en el hígado y el 80% se elimina en la orina de forma inalterada. Entonces, ojo con eso también. Como mecanismo de acción del topiramato, aquí actúa en varios lugares, ¿no? Número 1, actúa a nivel de los canales de sodio voltaje dependientes. Número 2, es un agonista parcial de GABA. Número 3, es un antagonista parcial
de los receptores de glutamato, principalmente del receptor kainato. Y este es un mecanismo de acción que no tiene efecto antiepiléptico, pero es el único que tiene es un inhibidor parcial. Ojo, en todos es parcial, ¿ah? Inhibidor parcial de anhidrasa carbónica. Realmente este cuarto mecanismo no tiene un efecto anticonvulsivante, pero de todos los fármacos es el único que es un inhibidor de anhidrasa carbónica. Ojo con eso. Contraindicaciones, bueno, es relativamente seguro en gestantes, solamente hay que tener precaución con algo. Cuando damos topiramato a un paciente debemos garantizar que el paciente tenga una hidratación adecuada. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un segundo. Reacciones adversas. La más característica es la litiasis renal. O sea, es un fármaco que tiene tendencia a formar cálculos renales. ¿Por qué? Por su efecto inhibidor de anhidrasa carbónica en el túbulo proximal. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Genera un riesgo de 10 veces más cálculos renales que un paciente que no lo toma. Entonces, por eso debemos instruir al paciente de que tenga una hidratación adecuada. ¿Qué otros RAM tenemos? Somnolencia, trastornos del apetito. En algunos casos aumenta el apetito, en otros los disminuye. Y bueno, es un fármaco súper lesivo a nivel gástrico. Gastritis, úlcera péptica. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Y bueno, por las interacciones hay que tener cuidado igual que casi con todos con los anticonceptivos y con cloroquina, que disminuye su efecto anticonvulsivante. Así que ojo con esto. Y bueno, muchachos, eso sería todo lo de la clase de hoy. Así que no sé si hay alguna duda.